Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a nuestro webinar de soluciones para las aplicaciones de electrónica de potencia. Primero de todo, como siempre, daros las gracias a todos los asistentes por dedicarnos vuestro tiempo y por haber reservado un espacio de la semana para este webinar que esperamos os resulte interesante. La verdad que es una temática que suele interesar, que atrae a bastantes asistentes, como hoy, que somos bastantes. Este webinar lo va a dar nuestro ingeniero de aplicaciones, Carlos González, que es experto en soluciones para aplicaciones de potencia. Vamos a tocar temas interesantes, es electrónica de potencia o aplicaciones que hemos buscado, sobre todo en aplicaciones de eficiencia, de protección y de gestión térmica, ¿vale? Entonces, para apoyarnos en las soluciones, lógicamente nos apoyamos en soluciones de fabricantes, que son los que innovan y los que nos sacan lo que sacan las últimas tecnologías para estas aplicaciones. Entonces, vamos a basar el webinar en soluciones que nos presenta BAC, Iskra, Avid y Priaterm, cada uno en su segmento. Así que nada, Carlos, cuando quieras, adelante. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Como acaba de comentar, vamos a ver en este webinar pues, un repaso a distintas soluciones que vamos a poder encontrar, ¿vale?, con estos fabricantes, enfocados en la optimización, a la mejora, a la protección de todos los sistemas de electrónica de potencia, ¿vale? En este sentido, cuando hablemos de electrónica de potencia, vamos a estar hablando, digamos, de soluciones enfocadas en el diseño, control y aplicación de dispositivos electrónicos para el procesamiento y el control de la energía de alta potencia, ¿vale? Aquí el objetivo principal va a ser conversión, ¿vale? Conversión de la energía, bien sea para aumentar, disminuir, transformar, por ejemplo, transformar voltaje, corriente, frecuencia, etcétera, según un poco las necesidades de los clientes y de las aplicaciones que estemos desarrollando. Claro, aquí entran en juego distintos factores, como puede ser el tema de los materiales de los cuales van a estar compuestos estos componentes, estas soluciones, de las propiedades magnéticas que puedan tener, etcétera, que al final, digamos, nos permita obtener soluciones y productos que sean más pequeños, más ligeros, más eficientes y sobre todo también más seguros, ¿vale? Entonces, en este caso, con el tema de la electrónica potencia, cada vez se va avanzando más en temas sobre todo eso digamos, de hacer más pequeños los equipos, pero más potentes, sin perder en ello el tema de la eficiencia y de la seguridad, ¿vale? Entonces, cada vez vamos a ir mejorando, van a ir saliendo nuevos algoritmos, nuevos sistemas, nuevas tecnologías que nos ayuden un poco a poder controlar, medir, parametrizar, etcétera, todas estas aplicaciones de electrónica de potencia, ¿vale? Como decía, vamos a ver un poco soluciones que están enfocadas en convertir, transformar, adaptar, etcétera, todo el tema de la parte de energía para las distintas aplicaciones que vamos a poder posteriormente encontrar en infinidad de aplicaciones de multitud de sectores, ¿vale? Por ejemplo, algunos ejemplos en pantalla, sectores como industria, transporte, movilidad eléctrica con vehículo eléctrico, cargadores, baterías, etcétera, tema de energías renovables, energía eólica, energía solar, por ejemplo, sistemas de telecomunicaciones cada vez más compactos, con más potencia, y de igual forma también para aplicaciones de aeroespacio y de medicina, en el cual, por ejemplo, algún tema de imágenes por resonancia magnética, en el cual vamos a necesitar va a haber grandes picos que tenemos que controlar, que tenemos que proteger y poder adaptar también los productos a este tipo de aplicaciones. Entonces, este, digamos, sería un poco el enfoque, ¿no?, el enfoque de aplicaciones a la cual van a estar destinados estas soluciones que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Como digo, esta sería, digamos, las principales que nos pueden venir un poco a la mente, pero ya después podemos ir adaptándolo a todo tipo de aplicaciones, por pequeña que sea o según un poco las necesidades, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo soluciones de distintos fabricantes, como comentaba Brian anteriormente. En este caso, vamos a hablar de fabricante BAC, fabricante alemán especializado en componentes magnéticos, ¿vale? Tenemos Iskra, un fabricante esloveno de condensadores, que si bien tiene multitud de condensadores, pues, condensadores en general, para propósito general, radiointerferencias, etcétera, tienen una parte dedicada a condensadores de potencia, que serán los que vamos a ver. Sensata, un fabricante norteamericano
con infinidad de soluciones para multitud de sectores de medición de sensores de temperatura, presión, etcétera, etcétera, pero tiene una parte enfocada a la protección eléctrica. Y nos vamos a centrar ahí en esos componentes para protección eléctrica, para en este caso, pues para electrónica de potencia. Y finalmente, una parte también muy importante, que sería la gestión térmica. Cuando hablamos de electrónica de potencia, sabemos que equipos más potentes, con las pérdidas que vamos a ir teniendo, se va a ir generando calor, y entonces ese calor vamos a tener que disiparlo, vamos a tener que gestionarlo para aumentar la vida útil, alargar la vida útil de los equipos y que los equipos, digamos, funcionen en sus óptimas condiciones, ¿vale? Sobre estos dos fabricantes, aunque lo comentaré después, ¿vale? Ya tenemos un webinar específico para ellos dos, que les animo a que lo encuentren, lo vean en la página web. Van a poder encontrar ahí el PDF con la presentación más extendida, pero lo comentaré también un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente, vamos a comenzar por el fabricante BAC y las soluciones que nos aportan, digamos, para todo este tipo de aplicaciones de electrónica de potencia. Este fabricante, como digo, es un fabricante alemán que está, digamos, líder en cuanto al diseño y el desarrollo de distintos materiales magnéticos, y uno de ellos, muy importante, serían los materiales nanocristalinos Vitroper, ¿vale? Esto es a partir de un desarrollo y un proceso de fabricación de este fabricante, conseguimos, por ejemplo, unas tiras, ¿vale? Unas tiras con unas propiedades magnéticas muy, digamos, excepcionales o adaptables a multitud de aplicaciones. Este tipo de materiales, ¿vale? Nos van a permitir una alta densidad de flujo magnético, un amplio rango en lo que a permeabilidad magnética se refiere, y muy importante también el tema de bajas pérdidas en el núcleo, baja coercitividad, es decir, que así como la magnetostricción, digamos que el material no se va a deformar con esas variaciones del campo magnético, y además también nos va a permitir tener una mayor estabilidad en cuanto a la temperatura, es decir, que las variaciones de temperatura no nos van a afectar de forma tan directa como en otros materiales de otras ferritas convencionales en cuanto a sus características magnéticas, ¿vale? A raíz de este desarrollo, de este proceso de fabricación, ¿no? Y con un recocido, digamos, controlado del material a medida que van generando la cinta, conseguimos estas estructuras nanocristalinas que después, a partir de ahí, podemos formar distintos núcleos para adaptarlos a distintos tipos de aplicaciones y de soluciones, como vamos a ir viendo, ¿vale? Por ejemplo, simplemente hablando del material nanocristalino Vitroper, como digo, en función un poco del proceso de fabricación, de cómo va a ser el recocido, cómo se va a controlar ese proceso, vamos a poder controlar, digamos, las características magnéticas que el material tenga implícito, de forma que según el tipo de aplicación que yo vaya, o sea, según el tipo de producto que yo necesite, podré fabricar, digamos, preparar un material con unas determinadas características u otras. Por ejemplo, si necesito para un transformador de corriente, podemos tener un material con unas características específicas para un transformador de corriente. Si necesito un choque en modo común para trabajar con frecuencias más elevadas, también podemos tener un material específico para ese tipo de aplicaciones. Y entonces, de esta manera, poder jugar un poco con los procesos de fabricación para poder obtener distintos tipos de materiales según pues el tema de la densidad del flujo magnético, permeabilidad magnética, digamos, todas esas características intrínsecas de los materiales magnéticos, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir este tipo de materiales nanocristalinos a la hora de utilizarlos, por ejemplo, si los comparásemos con algún tipo de material basado en ferritas convencionales? Pues, por ejemplo, las dos gráficas de la izquierda, ¿vale? Tenemos un poco lo que sería la permeabilidad, la superior izquierda, ¿vale? La permeabilidad respecto a la frecuencia. En este caso vemos la gráfica en la línea verde superior a lo que sería ferritas convencionales, y en la parte inferior la estabilidad respecto a la temperatura, ¿vale? También un factor muy importante porque, como digo, al final las aplicaciones de potencia también van a generar calor a través de las pérdidas, digamos, de los equipos, y si ese calor va a afectar negativamente al material magnético, pues necesitamos un material que sea capaz de aguantar esas temperaturas y mantener esa estabilidad. Pero después, por otro lado, al tener unas mejores prestaciones frente a los materiales convencionales, lo que vemos en la imagen de las dos gráficas de la derecha serían las pérdidas de inserción, por ejemplo, de dos choques de modo común. Uno, el ferrita en color azul, y uno basado en Vitroper, ¿vale? En la primera de las gráficas, si las dos
si los dos choques tuviesen el mismo tamaño, vemos como las pérdidas de inserción basado en Vitroper son superiores a las de la ferrita. ¿Esto qué nos permite? Pues reduciendo el tamaño, reduciendo el volumen, reduciendo el peso. Por ejemplo, para una determinada frecuencia, a 1 megahercio, por ejemplo, conseguimos las mismas pérdidas, pero con un dispositivo, con un equipo todavía bastante más pequeño que el que sería basado en ferrita. Todo ello encima con una mejor estabilidad, con una mayor permeabilidad, etcétera. De forma que aumentamos las características y encima reducimos el tamaño y por ende también el peso del propio equipo, que en aplicaciones a lo mejor en el que el peso puede ser un factor crítico, como en aplicaciones de aeroespacio, por ejemplo, pues todo lo que podamos reducir en cuanto a volumen, peso, etcétera, pues bienvenido es, ¿no? Entonces, en este caso, aquí ya vemos algunas características, cómo mejoran estos materiales nanocristalinos frente a ferritas convencionales. Como digo, a raíz del proceso digamos, de ese proceso de fabricación, cuando tenemos esa cinta, podemos ir generando distintos núcleos, ¿vale? Todos esos núcleos vamos a poder generarlos o fabricarlos, pues, con distintas dimensiones, niveles de permeabilidad, recubrimiento si lo queremos en epoxi, plástico, distintas formas, etcétera, que nos permitan, pues, adaptarlo a, como digo, transformadores de corriente, sensores de corriente, filtros, etcétera, un poco, bien sea para adquirir, digamos, un producto ya estándar del fabricante, o si nosotros quisiésemos, por ejemplo, desarrollar nuestro propio transformador, pues hacerlo basados en este tipo de núcleos, ¿vale? Y como digo, a partir de estos núcleos ya empieza toda una serie de productos y de soluciones enfocadas pues, al filtrado, a la parametrización, a, digamos, todo lo que nos permita analizar y medir, por ejemplo, eh, las corrientes en sistemas de electrónica de potencia. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros componentes basados en estos núcleos serían los choques en modo común, ¿vale? En este caso nos va a permitir una alta atenuación en diseños cada vez más compactos. Nos permite, con este tipo de productos tenemos una alta estabilidad frente a la temperatura. También lo que nos va a permitir es, en función un poco de la aplicación, mayores corrientes, mayores voltajes, digamos también bobinados, si sería para 2, para 3 fases, etcétera, pues poder adaptar las soluciones y tenerlas allá, digamos, a un grado industrial, que incluso también con posibilidades de certificaciones para la industria de automoción, ¿vale? Este tipo de choques en modo común, para eliminar ese ruido en modo común, vamos a poder utilizarlo, pues como vemos por aquí, fuentes de alimentación de modo conmutado, inversores solares, convertidores de frecuencia, generadores eólicos, fuentes de alimentación ininterrumpida. Entonces, tenemos ya una solución basada en esos núcleos en la cual vamos a utilizarlo para, en este caso, filtrar el ruido que en aplicaciones de potencia se pueda estar metiendo dentro de los circuitos y que pueden perturbar la señal e incluso pueden llegar a estropear algún tipo de circuito o incluso la destrucción de algún componente, ¿vale? Entonces podemos ya tener aquí unas soluciones enfocadas en el filtrado, ¿vale? Pero ahora nos va a interesar medir corrientes para poder gestionar y controlar las aplicaciones de potencia, de electrónica de potencia. Entonces vamos a ir viendo distintas soluciones en cuanto a esa medición. Y la primera y la más sencilla, de forma, digamos, componente pasivo, digamos, serían los transformadores de corriente para alterna. En este caso son unos componentes muy sencillos, ¿vale? Que nos va a permitir tener mediciones de hasta 200 amperios, un poco pues en función del encapsulado, del tamaño de las características, pues podremos llegar hasta 200 amperios, con versiones apantalladas incluso, y también digamos, con certificaciones para medidores de corriente, para contadores, etcétera, y que nos va a permitir también tener este tipo de productos, unas curvas, ¿no?, de error de amplitud y fase para poder compensar esos errores y esa pequeña dispersión a la hora de obtener el valor de corriente, para poder obtener la mejor corriente, o sea, tener el valor más preciso de la corriente transformada, ¿vale? Como digo, estos serían los componentes un poco más sencillos, unos componentes de forma pasiva, ¿no?, que se alimentan del propio campo magnético que estamos midiendo, generan una corriente y podemos alimentar directamente este componente. Pero cuando ya queremos pasar a sensores de corriente, no solo para trabajar en alterna, sino que podamos trabajar también en continua, ya tenemos que saltar a los sensores de corriente, bien sean de lazo abierto o de lazo cerrado, ¿vale? En este caso tenemos primero los de lazo abierto, son componentes con unos precios, digamos, son más sencillos y económicamente
más baratos si los comparásemos con los de lazo cerrado, ¿vale? Bien, es que también hay que decir, ¿no?, que los de lazo cerrado tienen una mayor precisión, pero bueno, en este caso, estos sensores de corriente de lazo abierto los vamos a poder encontrar, como vemos, distintos tamaños con distintas aberturas para el colector principal, pues digamos que pueda entrar y adaptarse a distintos tipos de necesidades que puedan tener los clientes. Rangos de temperatura importante de menos 40 hasta 150 grados centígrados, ¿vale? Y una precisión del 2%, con una linealidad del 1%. Esto después veremos, compararemos con la versión del lazo cerrado. De igual forma, también tienen posibilidad de certificación para industria de automoción, ¿vale? Además, también aislamiento galvánico, ¿no?, entre lo que sería el conductor primario y la electrónica, que en este caso ya hay que alimentar, ¿no? Hay que alimentar este tipo de sensores para separar la parte digital de la parte analógica, podríamos llamar, ¿vale? De igual forma, no vamos a tener solo los componentes, estos sensores de lazo abierto, de gran tamaño para aplicaciones de gran tamaño, de gran potencia, sino también vamos a tener soluciones en un tamaño y un volumen bastante compactos para directamente integrar en PCBs, en tarjetas electrónicas, ¿vale? Eh, Vamos a tener, digamos, las mismas prestaciones basados en este tipo de tecnología de sensor de corriente de lazo abierto, pero ya adaptado también para poder incluir en PCB con orificio pasante para soldar directamente, ¿vale? Por otro lado, como comentaba, si queremos todavía más precisión, si queremos un sistema que esté retroalimentado, que la salida, digamos, retroalimente la entrada para poder ir estabilizando el sistema, poder ir haciendo pequeños ajustes, pequeñas correcciones para obtener la mayor precisión posible, ¿vale? Porque la aplicación puede requerir tener una mayor precisión para exactamente controlar la corriente y por ende controlar, pues, el funcionamiento de un motor, etcétera. Pues aquí ya saltaríamos a los sensores de corriente de lazo cerrado, ¿vale? Este tipo de sensores vamos a poder encontrarlos con soluciones de hasta 1700 amperios y con una precisión que puede ir del 0,4 al 0,7%, ¿vale? Como digo también, tanto alterna como continua. Y en este caso, al final, como vemos aquí en pantalla, ¿no?, algunas soluciones para montaje en panel, para montaje en PCB, con el orificio pasante, etcétera. Lo que nos va a permitir también es tener distintas configuraciones para, en función de la necesidad del cliente en cuanto a la salida de este sensor, pues poder adaptarnos. Por ejemplo, podemos tener soluciones con salida en tensión, ¿vale? Para conectar directamente, a lo mejor, para medir la tensión con algún medidor de voltaje, o también poder tener la salida en corriente para después aplicarlo a una resistencia y poder hacer la conversión de analógico digital y saber exactamente la corriente, ¿no?, que está pasando por el equipo. Temperatura de ambiente en el cual puede funcionar de hasta 85 grados centígrados y, como vemos, también rango de frecuencia que va desde continuo hasta los 200 kHz, y todo ello con una precisión de menos, digamos, del 0,7%. Este tipo de componente al final nos va a permitir también adaptarnos, pues, por ejemplo, al tipo de conector en sus versiones más grandes, ¿vale? Como es el tipo de conector que vamos a necesitar para conectar a nuestra placa, si lo vamos a querer meter directamente en una PCB, poder elegir, como digo, la alimentación, la salida que vamos a poder meter después en la parte digital y poder parametrizar, ¿no?, el tema de la corriente. Entonces ya nos permite cierta flexibilidad para adaptarnos a todo tipo de aplicaciones y requisitos en cuanto a corrientes, voltajes o directamente métodos de medición, ¿vale? Y por último, en cuanto a los sensores de corriente, tendremos los diferenciales también, en el cual este ya sería para máxima, digamos, seguridad eléctrica. Aquí vamos a poder medir corrientes diferenciales entre lo que entra y lo que sale, que puede ir desde los 30 miliamperios hasta varios amperios, ¿vale? Con posibilidad de que la corriente principal pueda llegar hasta 120 amperios. Y este tipo de soluciones, con una rápida actuación, nos va a permitir, como digo, para conectar directamente a convertidores y poder alimentarlo directamente desde la parte de electrónica del circuito digital, y poder conectarlo directamente a convertidores analógicos digitales para poder ir parametrizando, midiendo y controlando. Entonces, en este caso ya no estamos hablando de un sensor de corriente en el cual vamos a ir viendo la corriente para controlar el motor, por ejemplo, sino ya estamos midiendo, digamos, o controlando la seguridad, asegurarnos de que la corriente que entra es la misma que la que sale y que no estamos teniendo derivaciones y no estamos teniendo, digamos, o pudiendo provocar algún tipo de fallo eléctrico
ya no solo a personas, sino también a propio equipamiento que esté trabajando en este sistema de aplicación, de aplicaciones de potencia, ¿vale? Entonces, lo que hemos visto de BAC, lo que quiero recordar así un poco, resumir de BAC, fabricante importante en cuanto a lo que serían materiales magnéticos, que ese tipo de materiales que, aunque hemos visto los que están basados en materiales nanocristalinos Vitropen, ¿vale? Vamos a poder tener núcleos, con estos núcleos podemos desarrollar nuestros propios transformadores de corriente, por ejemplo, nuestros propios filtros. BAC tiene después sus productos, sus transformadores de corriente, sus sensores de corrientes, etcétera, basados en estos materiales, pero BAC continúa líder en cuanto a fabricación, ¿no? de materiales basados en distintas aleaciones, pues en función del tipo de característica magnética, digamos, podríamos llamarlo así, que el material necesite, pues aquí BAC es un líder en cuanto a eso, en lo que serían multitud de aleaciones magnéticas para multitud de aplicaciones. Como vemos en pantalla así un poquito, ¿vale? La parte verde oscuro de la izquierda estarían los materiales nanocristalinos, pero no solo de estos materiales, digamos, vive BAC y desarrolla BAC, sino también desarrolla otro tipo de aleaciones, por ejemplo, también materiales magnéticos, materiales duros, como lo que serían, por ejemplo, imanes permanentes basados en neodimio, y después otro tipo de aleaciones, otro tipo de materiales para, por ejemplo, motores de alta frecuencia para aplicaciones de aeroespacio, para aplicaciones de automoción. Digamos que vamos a poder encontrar ese material específico con esa particularidad específica magnética necesaria para poder adaptarnos a infinidad de aplicaciones, ¿vale? Entonces, por eso, como digo, quiero mostrarles un poco la parte principal, que es la de los materiales nanocristalinos, distintos tipos de sensores, pero que no solo se va a quedar aquí, ¿vale? Aquí, en el caso de que tengan alguna aplicación específica o un poco más avanzada o, digamos, de investigación y desarrollo, etcétera, un poco más avanzada, como digo, pues también podemos ver otro tipo de materiales con mejores prestaciones para ese tipo de aplicaciones especiales, ¿de acuerdo? Una vez hemos visto la parte de BAC, la parte de sus núcleos, sus sensores, transformadores, etcétera, ahora tenemos la parte de Iskra. Aquí hablamos de los condensadores de electrónica de potencia. Y nos vamos a centrar en estos condensadores porque son los condensadores, digamos así, importantes que también interactúan y que influyen en la parte de la transformación de potencia, en las distintas etapas, ¿vale? Bien sea de alterna continua como de continua alterna. Entonces, como vemos en la parte inferior derecha, tenemos aquí un pequeño esquemático, ¿no? Y con las distintas etapas marcadas, C1, C2 y C3, y en cada cual vamos a poder encontrar un tipo de condensador distinto específico para esa para esa etapa de la transformación. Entonces, por ejemplo, vamos a poder encontrar condensadores para el filtrado a sed, bien sea para generar, para, digamos, ir eliminando la parte, pasar de alterna a continua o al revés, de continua a alterna. Vamos a poder encontrar los condensadores snubber que van a eliminar esos picos de voltaje generados por los semiconductores, por ejemplo, IGBTs de alta frecuencia, ¿no? Que puedan generar esos picos. Entonces, con estos condensadores snubber ir eliminando, ir amortiguando esos picos y ya después en la fase intermedia, digamos, tendríamos los DC-Link, ¿vale? Usados un poco para suavizar lo que sería la señal de DC, así como también para la estabilización para el almacenamiento de energía en baterías, por ejemplo. Entonces, empezando por ello, lo importante de este tipo de condensadores, estos condensadores basados con un dieléctrico basado en un film de polipropileno, ¿vale? Es que nos va a permitir, por ejemplo, manejar altas corrientes de rizado, que al final esas corrientes hacen que al pasar por la resistencia en serie, digamos, que tenga el condensador, hace que aumente la corriente, o sea, hace que aumente la temperatura, ¿no? Las pérdidas y generando mayor temperatura. Esa temperatura provoca un daño, bueno, más que un daño, un deterioro en el material en el dieléctrico que a la larga hace que el condensador, que la vida útil del condensador se vea afectado y por ello haya que estar cambiando, restaurándolo, etc. Entonces, en este caso, este tipo de condensadores puede manejar altas corrientes de rizado, alta fiabilidad, ya que tiene propiedades de autocuración para esas pequeñas imperfecciones que se generen en el dieléctrico poder corregirse automáticamente para poder continuar funcionando de forma correcta y al final mantener pues una alta estabilidad en la capacidad frente a la temperatura, bajas pérdidas en lo que es la capacidad,
que nos permitan aumentar la vida útil de un componente que va a estar trabajando o va a estar funcionando en sistemas de potencia. Como digo, por ejemplo, sistemas de baterías hasta 800 voltios, por ejemplo. Entonces, poder tener esas características que nos va a permitir trabajar en situaciones de mayor estrés, ya no solo de térmicos, sino también en cuanto a corrientes, etcétera, y voltajes, para poder tener un producto que al final, a nivel industrial, pues alargue su vida útil y no haya que estar cambiándolo continuamente. Además, otra particularidad es que pueden ser certificados también para la ASQ200 para la industria de la automoción. ¿De acuerdo? Los otros componentes, otros condensadores que comentaban, como podían ser los condensadores SNUBE, que van a eliminar esos picos de voltaje generados por los semiconductores, por ejemplo, los IGBTs, transforman algunos transistores de potencia, etcétera, que generan unos picos en la rápida conmutación, pues lo mismo, este tipo de condensadores va a poder gestionar, va a poder absorber o, digamos, resistir esos picos elevados. De igual forma, va a aportar propiedades autocurativas, la alta fiabilidad, la baja autoinductancia, entonces de forma que nos permita, como digo, aumentar la vida útil de estos componentes que van a estar sometidos a un estrés constante en aplicaciones de electrónica de potencia. De igual forma, también tienen un mismo tipo de dieléctrico, ¿no? Un film de polipropileno, y nos va a permitir también soluciones para montaje directo en placa, ¿vale? Con orificio pasante o directamente para atornillar algún tipo de conector. Entonces también vamos a poder adaptarlo a las necesidades y a los requisitos que puedan tener el cliente y sus aplicaciones. Y por último, de estos condensadores que hemos visto en las tres etapas, digamos así, etapas más sencillas o más claras en la transformación de potencia, ya tendríamos los de filtrado AC, ¿vale? En este caso, trabajando con voltaje en alterna y continua, y volvemos a lo mismo, propiedades autocurativas, alta fiabilidad, cubierta sellada autoextinguible también para una mayor seguridad, desconexión por sobrepresión para evitar que explote el condensador, y digamos que siempre a niveles industriales aumentar la fiabilidad, aumentar la protección y todo ello mejorando y controlando pues los picos de tensión, el suavizado de la señal eléctrica que estemos controlando para una batería, un banco de baterías, por ejemplo. Entonces, aumentando la vida útil, aumentando la seguridad en este tipo de condensadores. De igual forma, después tenemos, como en todos los condensadores, pues vamos a poder encontrar distintos tipos de, o sea, rangos de voltaje en los cuales vamos a poder estar trabajando, distintas capacitancias, tolerancias, etcétera, que si bien no podemos entrar aquí en detalle en todas ellas, pero en la página web, en el PDF de condensadores de electrónica de potencia, ahí vamos a tener toda la tabla determinada en la cual pues eso, vamos a poder elegir específicamente el pack number que con un determinado voltaje, con una determinada capacitancia, con una tolerancia, etcétera, etcétera, y poder definir un par number específico para poder obtener un componente específico para su aplicación. ¿De acuerdo? Y ya por último, son unos condensadores un poco ya más potentes, digamos, pero están pensados en aplicaciones un poco más elevadas, podríamos llamarlos, serían los condensadores de potencia para compensar la potencia reactiva, ¿vale? Aquí estamos hablando de condensadores, pues para bancos de condensadores de subestaciones eléctricas, hornos de fundición, motores eléctricos, etcétera, digamos, aplicaciones de mucha potencia en el cual vamos a necesitar de este tipo de condensadores para compensar la potencia reactiva y poder mejorar la eficiencia y poder conseguir poder corregir el factor de potencia y llevarlo a lo más cercano a 1 posible para tener la mayor eficiencia, las menos pérdidas y también un sistema más estable y fiable. Pero como digo, esto ya se sale a lo mejor un poco, ¿no? de lo que serían las aplicaciones de potencia convencionales y aquí ya entramos en unas aplicaciones un poquito más avanzadas. Pero de igual forma, también para que lo tengan en cuenta en cuanto a estos condensadores para la compensación de la potencia reactiva, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora con BAC y con Iskra? Vamos a tener lo que sería el filtrado, lo que sería la medición de la corriente, por ejemplo. Vamos a tener lo que sería el suavizado del voltaje, de los picos, de la tensión, etcétera. Y ahora lo que vamos a aportar serían, digamos, los componentes que nos van a proteger el resto del circuito y que van a suponer la barrera física, ¿no? entre
unas etapas y otras, bueno, o simplemente entre la electrónica de potencia y lo que sería la electrónica de control de los dispositivos, ¿vale? Y aquí vamos a entrar en lo que serían los productos de Sensata enfocados a la protección eléctrica, ¿vale? Aquí vamos a ver dos grandes familias, ¿vale? La primera de ellas serían los disyuntores magnetohidráulicos. De modo resumen y así un poco rápido, ¿qué se diferencian estos disyuntores magnetohidráulicos frente a los magnetotérmicos que podemos conocer convencionales, a lo mejor en un hogar o en alguna instalación un poco más sencilla? En los magnetotérmicos vamos a tener un electroimán que protege frente al cortocircuito. Cuando la corriente supera el límite de forma instantánea, digamos, el electroimán activa directamente y desconecta el disyuntor. Y después vamos a tener también una pequeña lámina que a medida que la sobrecorriente, que va aumentando la corriente, se va calentando, se va calentando, se va calentando, ese material se va deformando hasta que se activa y desactiva el disyuntor. Por tanto, vamos a proteger frente a cortocircuito y sobrecorriente. ¿Qué ocurre? Que como podemos imaginarnos, a medida que se va calentando y calentando y calentando, ese material se va deformando hasta que se activa. ¿Cuál es el problema? Vamos a necesitar que se enfríe el material, el bimetal, otra vez para poder activarlo de nuevo. Por tanto, tenemos un componente sensible a la temperatura y por tanto a las fuentes de calor. Estamos hablando de electrónica de potencia. Entonces, claro, el calor va a ser siempre un factor muy importante a tener en cuenta. Y aquí entran los magnetohidráulicos, ¿vale? En este caso vamos a tener un actuador y un solenoide en un tubo con un fluido con un fluido amortiguador, digamos, que lo que nos va a permitir es, cuando hay un cortocircuito, directamente la parte del campo magnético atrae al actuador y desactiva, pero la sobrecarga lo que va a hacer es ir aumentando el campo magnético y ese actuador, ese émbolo dentro, se va a ir moviendo por el fluido poco a poco hasta que desactiva. ¿Qué ocurre? Que al desactivar el campo magnético, porque ya digamos, ha saltado el disyuntor, vuelve el émbolo a su posición instantáneamente. En este caso, el componente va a funcionar por campo magnético generado, no por el calor que esté afectando al material. Esto que lo va a hacer insensible a la temperatura y por tanto va a ser una solución ideal para las aplicaciones de electrónica de potencia, donde el calor, como digo, vamos a tener que tenerlo muy en cuenta continuamente. Entonces, a raíz de esto, vamos a poder encontrar multitud de soluciones de disyuntores, ¿no? Un poco enfocadas a todo tipo de aplicaciones. Vamos a poder encontrarlo en una amplia variedad de formatos, configuraciones, ya no solo a nivel mecánico, sino a nivel eléctrico, tipo de montaje, tipo de actuadores, alguna otra característica así necesaria, etcétera. Y ya después también, pues, si necesitamos que sean reconocidos con certificación UL o que tenga algún parámetro, alguna certificación militar en cuanto a, por ejemplo, temas de corrosión, vibraciones, golpes, etcétera, pues también disponer de este tipo de disyuntores para esas aplicaciones un poco más avanzadas, ¿vale? Y simplemente un poco a modo de muestra, ¿no? Para mostrarles que esta sería, por ejemplo, las series que serían las series de entrada, la gama de entrada de los disyuntores magnetohidráulicos, las soluciones más económicas, que ya nos van a permitir, pues eso, una protección fiable y un control preciso, pues para los equipos de electrónica de potencia, por ejemplo. Aquí, como digo, vamos a poder encontrarlos de 1 a 4 polos, rangos de corriente, tipos de montaje en panel con tornillo, roscado, etcétera, serigrafías, digamos, modo de actuación, si queremos que sea en serie, con doble bobina. Digamos que aquí vamos a poder entrar, como digo, en infinidad de combinaciones. Si entramos en los datasheets, la hoja de características, por ejemplo, de estas series, veremos que en lo que se llama la tabla de combinaciones para poder generar un part number, al final vamos a poder tener miles de combinaciones distintas a la hora de definir un part number específico para una aplicación específica, ¿vale? Y como digo, en cuanto a todas estas combinaciones, también el tema de montajes. Si bien podemos tener los montajes en panel u otro tipo de montaje con tornillos, etcétera, también están las soluciones un poco más estándares para un cuadro eléctrico, por ejemplo, con carril link, ¿vale? Entonces, aquí también vamos a poder encontrar estas soluciones. Al final, la funcionalidad va a ser la misma, vamos a tener tipos, modos de funcionamiento, etcétera, pero adaptados también a dónde vamos a instalar este tipo de disyuntores, ¿vale? Y por último, en cuanto a protección eléctrica, aunque más que a lo mejor protección eléctrica vamos a poder llamar control, ¿no? de tipos de potencia, vamos a tener también los relés de alto voltaje, ¿vale?
estos relés que van a estar especialmente adaptados a aplicaciones específicas que van a manejar mucho, un gran voltaje, digamos, en aplicaciones motores, temas de motores, de baterías, en aplicaciones de telecomunicaciones, etcétera. Y aquí lo que vamos a necesitar sería pues unos relés que nos supongan la separación física entre la parte de electrónica, la parte de control y la parte de alta tensión, ¿vale? Y en este caso con componentes con una alta fiabilidad, con un amplio rango de temperatura y también distintos tipos de configuraciones para poder adaptarlos también un poco a la aplicación. Como digo, configuraciones, pues lo que serían, por ejemplo, si lo queremos con un solo polo, dos polos, si queremos que tenga dos salidas, eh, o doble polo y doble salida, queremos que sea lacheado biestable también para reducir el consumo y simplemente al aplicar una pequeña carga cambiamos su posición, pero todo esto ya no en relés, típicos relés que podemos poner en una placa de electrónica normal para controlar pequeños motores, etcétera. No, aquí estamos hablando de controlar picos de varios miles de voltajes y, digamos, a trabajar en aplicaciones de potencia. Por ejemplo, aplicaciones de comunicaciones, por ejemplo, en una unidad de sintonización de antena, en la cual tenemos que estar activando y desactivando distintos bancos de condensadores para adaptar la impedancia de la señal a la antena. Entonces, esos picos de alta tensión que se van a ir generando, pues ir controlándolos con este tipo de relés. Y de igual forma, por ejemplo, en medicina, en imagen por resonancia magnética, pues entre las distintas aplicaciones, entre las distintas bobinas y sistemas que lo componen, esos picos de alta tensión, ¿no? que hay que ir controlando, pues también poder ir controlándolo con este tipo de relés de alto voltaje. Digamos que la parte de sensata lo que nos quedamos es con la protección eléctrica. Si bien antes medíamos, antes controlábamos, estabilizábamos la señal, etcétera, aquí la parte importante es la parte de protección eléctrica, que normalmente deberían ir de la mano, ¿no? Un poco para proteger los equipos de comportamientos anómalos o de algún fallo en el sistema. ¿De acuerdo? Y por último, lo que último que vamos a ver ahora en el webinar, como estábamos comentando, un factor importante a la hora de desarrollar pues, estas aplicaciones de potencia, cada vez son más potentes, cada vez son más ligeras, cada vez son más pequeñas y más compactas. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que el calor cada vez va a ser mayor y que se va a condensar en espacios más reducidos, ¿vale? Y entonces aquí vamos a tener en cuenta que vamos a tener que gestionar ese calor, vamos a tener que sacar ese calor de las aplicaciones de potencia, los equipos de control, etcétera, porque el calor al final, la electrónica va a deteriorar los componentes y puede destruir los componentes por completo. Entonces, aquí vamos a hacer énfasis en algunas soluciones específicas, digamos, las de mayor potencia, podríamos llamarlo. Como les comenté al principio, ya hemos dado un webinar específicamente enfocado en disipadores de calor, tanto por aire como por líquido, así que en ese caso, en el caso de que estén más interesados en estas soluciones, como digo, les animo a visitar la página web. En la parte del blog, en el capítulo de blog, a la derecha, vamos a poder ver webinars y ahí tenemos un webinar de disipación en el cual van a poder ver el vídeo y también la presentación en PDF, pues con todos los tipos de disipadores que tanto estos fabricantes Avit y Periateon van a poder proporcionarnos, desde disipadores muy pequeñitos de aluminio extruido, allá disipadores de potencia para aplicaciones cada vez más exigentes. Y estos son los que vamos a centrarnos en esta presentación. En este caso, las que serían, digamos, disipadores de aire, vamos a trabajar con aire, digamos, los que puedan manejar mayor potencia, ¿vale? Serían, por ejemplo, disipadores con aletas insertadas. ¿Por qué? Porque los extruidos, al final, al pasar digamos, una pieza de aluminio caliente por un perfil, vamos a estar muy limitados en el tamaño de las aletas, en el grosor de las aletas, etcétera, porque va a salir el material todavía caliente, se puede doblar, se puede deformar y no vamos a conseguir un material o un disipador adaptado para estas aplicaciones de potencia. Entonces aquí vamos a necesitar disipadores en el cual vamos a formarlo por varias piezas. Entonces, por ejemplo, un disipador de aletas insertadas, tenemos un bloque, una placa de aluminio, en la cual, por ejemplo, podemos canalizar, marcar las ranuras en las cuales insertar las aletas. Aquí ya no vamos a tener ese problema. Podemos elegir el tamaño, el espesor, la separación entre ellas, etcétera. Y esto nos va a permitir desarrollar un disipador
de aletas insertadas, bien sea las aletas pegadas o soldadas, pero ya a tamaño, digamos, un tamaño cada vez mayor que nos permita disipar mayor cantidad de potencia pues, para aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones en trenes, aplicaciones en sistemas de inversores fotovoltaicos, por ejemplo. Entonces, poder crear esos disipadores adaptados a esas aplicaciones. Al igual que podemos tener las aletas insertadas en un lado de la placa, podemos insertarlas también por el otro lado. Y podemos insertarlas pegándolas o soldándolas en una cámara, en un horno especial, etcétera. Entonces, ¿qué nos permite este disipador que no nos permite el de aluminio extruido, además de esa fabricación? Es la personalización. Podemos personalizar el disipador según las necesidades del cliente, en función de dónde va a estar los componentes de potencia, pues dejar, digamos, colocar mejor las aletas, etcétera, si vamos a utilizar convección forzada o si vamos a utilizarlo con, digamos, con temperatura ambiente, con el aire que podamos encontrar en el aire, o sea, en el ambiente, o directamente forzar a que el aire pase por las aletas. Entonces, esto nos va a permitir esa personalización en cuanto a un disipador de aletas por aire se refiere, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que si nos imaginamos este disipador que puede pesar, digamos, y puede tener un volumen considerable, a medida que la aplicación vaya aumentando de potencia, ¿cuál va a ser el problema? Que el disipador tiene que aumentar también en tamaño. Entonces, eso llega a un punto en el que ya deja de ser inviable. Y entonces, ahí es cuando vamos a tener que pensar en otra solución. Y si bien lo que son refrigerados por aire son sistemas más baratos, no requieren líquido, no requieren muchos componentes, porque al final es un bloque de aluminio con aletas insertadas, etcétera, lo que vamos a tener es el problema de los sistemas son cada vez más potentes y son cada vez más grandes, ¿vale? Entonces, claro, o sea, más grande en cuanto a lo que el disipador de aire se refiere, pero el componente de potencia cada vez es más pequeño. Entonces, vamos a tener ahí un pequeño problema. Y es donde entra la disipación por líquido, ¿vale? Con disipadores líquidos va a tener va a tener un mejor rendimiento a la hora de disipar el calor que los de aire y nos va a permitir compactar lo que es el disipador en sí en un tamaño muchísimo más reducido que su equivalente en refrigeración por aire, ¿vale? Entonces aquí es donde vamos a poder encontrar estas soluciones más compactas y que nos permite disipar más calor. Por ejemplo, utilizando los cold plates con tubos insertados, por ejemplo, en el cual tenemos un bloque de aluminio, hacemos la canalización por la cual vamos a insertar el tubo de cobre, ¿vale? Presionamos con una resina especial en su interior para maximizar el contacto entre ambos materiales y minimizar las pérdidas, de forma que a través de esa canalización de ese tubo de cobre circule el líquido refrigerante, absorba el calor de la fuente de calor, en este caso componente un IGBT, por ejemplo, una fuente de calor, y saquemos ese líquido caliente al exterior, lo enfriamos y volvemos otra vez a meter el líquido frío, ¿vale? Como vemos, el factor de forma ya es bastante más compacto que lo que puede ser un disipador de aletas insertadas. Esto nos va a permitir, por ejemplo, insertarlo en un rack de telecomunicaciones, en un sistema de transmisión de vídeo, etcétera, y poder meterlo directamente dentro de ese sistema que con uno de disipación por aire no sería viable, ¿vale? Y otra alternativa a la de los tubos de cobre insertados sería con tapa soldada. En este caso, el bloque de aluminio, canalizamos lo que sería por dónde va a pasar el líquido y soldamos otra placa de aluminio por el otro lado para tener en su interior el tubo. Esto nos va a permitir también poder conectar y soldar directamente los conectores que el usuario después van a utilizar para conectar las mangueras, etcétera, y a entregar una solución completa para que pueda estar adaptada al 100% a la aplicación del cliente y poder disipar todo ese calor que pueda tener, que pueda generar la aplicación, ¿vale? Y ya después hay soluciones en las cuales vamos a, por ejemplo, combinar tubo insertado con tapa mecanizada para ahorrarnos costes en cuanto no vamos a necesitar de una soldadura especial, sino que directamente con una resina poder pegarlo y poder reducir esos costes de fabricación. Pero ¿qué nos permite todas estas soluciones? No solo tener un producto estándar, sino al final todos estos productos que estamos hablando son personalizados prácticamente al 100% según la necesidad del cliente. Y a veces vamos a tener problemas a la hora de cumplir con los requisitos de disipación y es aquí donde también existen, digamos, ciertos medios, ciertas maneras para poder mejorar todavía la eficiencia de estos disipadores líquidos,
en el cual podemos ir añadiendo algunas aletas, algunas inserciones en el interior de las canalizaciones para mejorar el flujo, para poder aumentar todavía más la disipación del calor y poder conseguir, a lo mejor en una versión un poco más compacta y más reducida, lo que sería una solución que antes necesitábamos un tamaño mayor. Entonces, siempre buscando la eficiencia en el menor tamaño posible, ¿vale? Y como digo, estas soluciones normalmente van a ser todas 100% personalizadas según la necesidad del cliente. Y aquí es donde, trabajando con nosotros, vamos a poder obtener esa solución personalizada, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a gestionar o qué gestionamos entre lo que sería cliente y fabricante? Pues el cold play, por ejemplo, o el disipador por aire específico para nuestra aplicación. Y aquí, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué factores vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, para un disipador líquido, pues oye, ¿cómo va a ser la disposición de los componentes que generan calor y que quiero disipar? Qué tipo de líquido vamos a utilizar, qué temperatura va a tener el líquido a la entrada del disipador, cuál va a ser la caída de presión que queremos tener a la salida, cuál va a ser la temperatura que generan esos componentes y cuál quiero que sea la temperatura en la propia placa, el tamaño, etcétera. Entonces, esos son unos factores que vamos a tener en cuenta y que nos va a permitir después, a la vez digamos, de adquirir todo lo que serían los parámetros y las necesidades, esa información, poder que el fabricante pueda desarrollar y pueda diseñar y, digamos, analizar una posible solución y ofrecer una propuesta de diseño. Al final, con esa propuesta de diseño, poder seguir haciendo pequeñas mejoras, modificaciones, etcétera, de forma que al final el cliente pueda obtener un prototipo para poder testearlo y ya cumpla con las necesidades y los requisitos que tenía planteados inicialmente, ¿vale? Una vez sabemos que el disipador, digamos, puede cumplir con esas características, ya entraríamos en lo que sería en la fase de producción, etcétera. Pero como digo, a raíz de esa información, el fabricante utiliza sus programas, ¿no?, de análisis, de análisis térmico, de mecánica de fluidos, etcétera, para poder diseñar el disipador que mejor se adecue a las necesidades específicas del cliente según temperatura en la superficie, tamaño, potencia, caída de presión, tipo de líquido, material si es con tubo insertado, si es con tapa sellada, etcétera, etcétera. Y todo esto siempre en continuo contacto entre fabricante, cliente y nosotros, digamos, trabajando en medio para poder obtener la solución 100% personalizada y que cumpla con los requisitos que el cliente pueda tener. Como digo, esta solución que estamos viendo aquí un poco en pantalla, este ejemplo, es con un disipador líquido, pero también lo vamos a poder tener con disipadores por aire y no solo con los estándares que acabamos de ver, sino también con los disipadores con otras tecnologías que, como digo, les recomiendo ver el webinar de disipación para que vean también que todas estas soluciones, todas estas tecnologías son adaptables también a los requisitos que ustedes como cliente puedan tener y que puedan, por ejemplo, en el futuro, pues tener un disipador de aire con las letras insertadas, pero en el futuro aumentamos la potencia del equipo, de un inversor solar, por ejemplo, y aumentamos 2 kilovatios, 2 kilovatios más la potencia del equipo, y digo, oye, necesito modificar el disipador porque ahora es más potente. Pues oye, pues el disipador lo hacemos más grande, aumentamos el tamaño, etcétera, y volvemos a obtener una solución 100% personalizada y que cumpla con sus requisitos. ¿De acuerdo? Y este ha sido el webinar. Como ven, hemos tocado bastantes cosas de distintos fabricantes, pero quería mostrarles las soluciones para todo lo que es la gestión, el control, la parametrización, la protección a la hora de hablar de electrónica de potencia y que puedan tenerlo en cuenta en sus diseños. Que en cualquier componente de los que hemos visto, pues oye, si necesitan más información, si necesitan adquirir alguna muestra, no duden en consultar con nosotros para poder adquirir algún tipo de muestra y si están interesados en algún tipo de sistema de disipación para alguna aplicación en particular, pues podemos planificar una reunión en la cual pues, comentar cuáles son sus necesidades e ir viendo ya, digamos, con estos fabricantes, pues cuál puede ser la solución más adecuada, si es viable tecnológicamente y económicamente posible para poder adaptarla. Y entonces poder llegar a una solución 100% personalizada para sus aplicaciones. Espero que les haya resultado interesante y si tienen algún otro tipo de consulta, pues no duden en consultar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Carlos, oye, pues muchísimas gracias por este webinar técnico, pero creo que hemos tocado temas muy interesantes, soluciones innovadoras.
No tenemos preguntas, os dejé a los asistentes un mensaje en el chat, pues si teníais alguna pregunta, alguna duda para resolveros ahora al final del webinar, pero ya sabéis que tenemos nuestros comerciales a vuestra entera disposición. Carlos también está lógicamente a disposición de todos los asistentes para cualquier duda, pregunta, reunión, lo que necesitéis posterior al webinar en los próximos días. Así que sentiros libres de preguntarnos lo que necesitéis. Indicaros también que, como hacemos siempre, grabamos el webinar, en unos días lo colgamos también de nuestro blog, así que ya os lo anunciaremos por si queréis recordar partes o lo queréis compartir, que os lo agradeceríamos además muchísimo. Y nada, simplemente ya, pues Carlos, darte las gracias por el super webinar. A todos los asistentes, muchísimas gracias por vuestro tiempo y esperamos veros en futuras ediciones. Esperamos que os haya parecido interesante. Y bueno, pues nada, esperando que tengáis un gran día hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias.